hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Gracias Dios. Amén. No voy a ser muy extenso, pero sí quiero ser conciso. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Hemos conocido la historia de una mujer que construyó una habitación. Hemos conocido la historia de esa mujer que no tenía hijos y Dios le concedió hijos. Hemos conocido una historia de una mujer que simplemente motivó a su marido para hacer algo para Dios. Pero hoy quiero que el Espíritu de Dios nos lleve a conocer la otra parte, de que el hecho de que Dios ya contesta, el hecho de que Dios hace algo por nosotros de inicio, el hecho de que, voy a poner el ejemplo en términos actuales, de que ya somos salvos, de que ya estamos en Dios, de que vamos caminando con Él, que Dios ya prometió, ya cumplió, no significa que todo va a marchar siempre sobre ruedas, que todo va a ser de maravilla. Si aún los trenes que teniendo rieles sufren accidentes. ¿Me explico? Nadie puede imaginarse que de un avión la gente pueda morir ahogados. Pero cuando el avión empieza a cruzar el mar, está ese peligro. Nadie puede imaginarse que de un barco la gente pueda morir quemados. Pero después de una explosión, un barco puede quemar a sus pasajeros. Nadie puede imaginarse que de un momento a otro, en un suspiro, con un pequeño grano de arroz, una pequeña partícula, una persona puede morir si se le sube y tapa sus vías respiratorias. Hay gente que le tiene miedo a comer cereal, arroz, cosas pequeñas, sueltas, pan seco. ¿Cómo se llama ese pan seco que comes y se te sube fácilmente? Hay gente que le tiene miedo porque la vida puede cambiar en un segundo. Hay gente que tiene la percepción de que si ya estás en Cristo todo va a ir bien. No. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Dice que el niño que Dios le dio a esa mujer sunamita falleció. Y fíjese que aunque el profeta tenía a un hombre que le ayudaba, a una persona que le ayudaba, aunque el profeta tenía a una persona que llevaba la voz de Dios cuando el profeta lo mandaba, la mujer no quiso a este muchacho. Yo quiero que a partir de ahí tengas tu primer objetivo. Yo no quiero segundas personas. ¿Sí me explico? Es como el que te vende el agua y es revendedor. Es como el que vas y buscas y te encuentras con el suplente, con el sustituto y no con el original. Hay gente que se conforma con un culto y no busca la presencia de Dios. Hay gente que se conforma con una iglesia pero no busca la presencia de Dios. Hay gente que se conforma con cargar una Biblia pero no busca al autor de la Biblia. Esta mujer nos enseña esto. Dijo, no, yo no te quiero a ti, yo quiero al profeta. Pero me gusta la actitud porque dice la Biblia que esta mujer no llegó reclamando, esta mujer llegó tranquila, feliz. Y yo quiero que observemos que hay algo importante ahí. Vayamos por favor. No venía pensando en ese versículo, pero ahorita lo siento de parte de Dios. ¿Sí? ¿Dónde está? Bueno, le preguntas que si le va bien a él, le va bien a su hijo, y ella contesta bien. ¿Sí? Ella llegó con una actitud correcta delante de Dios. Ella sabía que al llegar ante el profeta, versículo 26 dice, te ruego que vayas y la recibas y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Y ella respondió, bien. Realmente no estaban bien las cosas. Realmente no estaba pasando todo lo mejor en su vida. Porque de no tener un hijo, de no amar a un hijo, ahora ella estaba sufriendo por el amor de ser madre.
Decía yo, uno de los primeros objetivos es siempre buscar a Dios. No quedarnos con el decir, ya estoy en el culto, no quedarnos con el decir, ya oré, ya canté, ya tengo una Biblia. No, es asegurarnos de estar en la presencia de Dios de manera directa. Pero también tener la actitud ante aquellas personas que quieran saber cómo estamos. No vamos a contar los chismes, las mentiras, tampoco vamos a contar la verdad. Solamente hay un lugar a donde podemos decir lo que nos pasa. Dice la Biblia que la mujer no habló cosa, es más, no dijo una verdad, tampoco dijo una mentira. Ella solamente concretó una respuesta basada en sus emociones y sentimientos. Te pregunto ahora a ti, ¿cómo le va a tu familia? ¿Cómo le va a tu esposo? ¿Cómo le va a tu hijo, a tu hija, a tu yerno, a tu nuera? ¿Cómo le va? Porque quiero que pasemos a lo siguiente. Esta mujer, decía yo, no se quedó conforme con el muchacho que había llegado. Versículo 32. Dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño ¿le estaba yendo bien? No podemos decir, no quiere esa mujer ese niño, no. Hay que aprender eso. Hay que reconocer que cuando tú tienes una actitud correcta sobre cualquier adversidad, la presencia de Dios llegará hasta donde está tu problema. A veces nuestras emociones, nuestros sentimientos se interponen en lo que Dios quiere hacer. A veces nosotros impedimos porque estamos pensando el cómo y queremos ayudarle a Dios. Cuando nuestros sentimientos, nuestras emociones no están dentro del propósito de Dios, hacemos que los milagros tarden en llegar. Hacemos que la respuesta tarde en llegar. Si aún orando y ayunando Daniel, su respuesta tardó varios días, imagínate si no hacemos lo que Dios quiere. El diablo le va a encantar entorpecer lo que tú esperas de Dios. Dice la Biblia que esta mujer le mostró al profeta dónde estaba y el profeta entró. Esto significa que si tenemos la actitud correcta, la presencia de Dios llegará de manera directa. Si hay algo que quiero mencionar en este mensaje y lo traía guardado esperando no se me olvidara, es que la mayoría de personas, de mujeres que están mencionadas en la Biblia, no les costó buscar a Dios. La mayoría de mujeres fueron buscadas por Dios. Quiero repetírtelo de manera diferente. Encontramos en la Biblia que a los hombres les ha tocado subir, buscar a Dios, que suben a la montaña, que se apartan. Es más, Jesús mismo tuvo que irse a solas, pasar las noches velando para hablar con el Padre. Pero ¿cuántas veces Jesús llegó a buscar a aquellas mujeres? Esas mujeres no buscaron a Jesús. La pecadora no buscó a Jesús. Al contrario, le exhibieron delante de Jesús. ¿Sí me explico? Pero encontró el perdón y la gracia. María Magdalena encontró el perdón y la gracia. La samaritana encontró el perdón y la gracia. Cuando ella llegó a buscar el agua, ya estaba el perdón ahí sentado sobre el pozo de Jacob. ¿Me estoy explicando? Si hay algo que he encontrado en las mujeres de la Biblia, es que es Dios quien acude a ellas. ¿Quién fue Manoa? ¿Quién fue Ana? ¿Quién fue la otra Ana, la profetisa del Nuevo Testamento? ¿Quién fue María? Mujeres que la presencia de Dios se acercó. ¿Sí me explico? Que de una o de otra manera Dios les visitó. Hay que comprender eso. Por eso es que esta mujer sabía que la presencia de Dios estaba con su hijo. Dice el versículo 33. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. ¿Qué hizo el profeta? Oró. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando tenemos el problema frente a nosotros? Orar. Es ahí donde habla Jesús. Nuestra oración tiene que ser secreta con Dios. Hay problemas que tienen que ser en clamor secreto, pero hay peticiones que pueden ser expuestas en público. Una cosa es que tú digas aquí en la iglesia, tengo un problema con mi marido, y otra cosa es que digas, mi marido es esto, es lo otro, es aquello, híjole, y lo exhibes. No sé si me explico. Es cierto que ustedes como mujeres tienen la confianza, ya más o menos saben de conocer algunas situaciones personales,
Pero hay aún así cosas secretas que tienen que ser en lo personal con Dios. Cerrar la puerta significa que tu petición secreta no sea exhibida, no sea evidenciada. Dice el versículo que cerró la puerta. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y los ojos sobre sus ojos. Y no sé si te estás imaginando esa escena. Cara a cara, más cerca no puede estar. Otros hubieran dicho, no, ¿cómo crees? Está muerto, ya su aroma es peligroso. Este hombre de Dios no miró el estado físico de ese cuerpo. Jesús no miró que Lázaro llevaba 4 días. Jesús no se detuvo porque apestaba a Lázaro. No, Jesús llegó hasta donde estaba Lázaro. ¿Comprendes? Jesús va a llegar hasta donde está tu problema. Dice, y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Es necesario que tu problema entre en calor. Es necesario que la petición de tu alma entre en calor. Es necesario que el asunto que le estás presentando a Dios entre en calor. No en el calor humano, no en el calor del carácter, del genio, del reclamo, de los problemas, de la situación, no. En el calor del Espíritu. Y cuando hablamos en el calor, habla en el propósito y la razón por la cual Dios está permitiendo que te pasen las cosas. Platicaba con una mujer. Le decía, tú decides qué decisión tomar. ¿La que intervenga Dios o la que es tu voluntad? Pues quiero las dos. No se puede, porque hay emociones de por medio. Porque el día que veas a tu marido entrar aquí con otra mujer, le vas a reclamar a Dios. Por eso es que Dios no puede tomar 2 decisiones, o es una o es la otra. Dejas que Dios obre o intervienes tú y haces a Dios a un lado. Ay, si lo que Dios hace, me decía ella, no es que lo que yo quiero, te das cuenta cómo están tus emociones. Te das cuenta cómo están. Así Dios no puede obrar. Necesitamos que nuestro problema, la razón de nuestro problema, entre en el calor, en el propósito del Espíritu de Dios. Que entre todo de acuerdo al plan divino, que entre en ese calor. Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que hay en ti. Tiene que ser avivado. Dice el versículo que entró el calor. Versículo 35. Volviéndose luego se paseó por la casa una y otra vez. Pregunto, ¿el niño resucitó? No. Entró en calor, pero seguía inconsciente. Y se tendió sobre él nuevamente. Y en esta ocasión el niño estornudó. ¿Quién estornudó? ¿El profeta? ¿Qué quiere decir con esto Dios? Que lo que tú estás pidiendo no va a ser como instantáneo. Va a haber un proceso. Va a haber pasos. Este número 7 me acuerda de que el profeta antecesor de él, cuando estaba orando por la lluvia, le dijo a su criado, sube y ve si ya viene la lluvia. Y dijo él, no, veo una nube, no veo nada de plano. Y dice, sube. Volvió a subir, volvió a bajar. Y dice la Biblia que aquel joven subió 7 veces. Hasta que en la 7ª dijo, apenas veo ya una nube como la palma de una mano. Fíjate bien, la distancia y el tamaño pareciera que no iba a llegar rápido a la tormenta, como la lluvia de hace un rato. Hasta que yo salí para venir me di cuenta que mis vidrios estaban abajo. Digo, lo dejé poquito arriba, nada más para que entrara y el calor del carro saliera. Y dije, ¿cómo no me acordé de mis vidrios? Lo mismo. Aquel hombre miraba una palma, una nube pequeña y dijo, no va a pasar. Pero el profeta no miraba esa palma, el profeta miraba la respuesta de Dios. Le dijo, corre, avísale a Acab que se vaya porque se puede mojar. Y dice la Biblia que Elías corrió y le ganó a Acab. Acab en sus caballos, imagínate, era más fuerte la velocidad de un hombre cuando va bajo la unción del Espíritu. Por eso digo, este número me recuerda. La respuesta que tú buscas tendrá un proceso poco a poco. Estornudó 7 veces. Yo creo que ha de estar diciendo, Señor, ¿y cuándo va a destornudar mi marido, mi hijo, mi nuera? Alguien quiero que estornude, porque yo ya quiero ver el milagro. Dice la Biblia que todo tiene. Pero quiero que observemos, no fue en la primera del profeta.
No te quedes con una sola intención. Vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo. ¿Sí me explico? Dice la Biblia que una ocasión el profeta Elías le pasó algo muy similar y él tuvo que hacer 7 veces también sobre un cuerpo. Dice el versículo que estornudó 7 veces y entonces entró en conciencia, abrió los ojos. Eso nos quiere enseñar el Señor, que lo que tú estás pidiendo va a llegar un momento que van a entender. Probablemente son tus hijos, son tus vecinos, es esa persona que te está causando problema, esa persona que te ha hecho daño y no se ha dado cuenta. Un día va a abrir los ojos porque tú estás en tu intimidad con Dios. Un día vas a encontrar que aquella persona que te hace mal va a cambiar y ya no va a ser el mismo problema, porque Dios tratará con ellos, Dios tratará con ellas. ¿Sí me explico? Dios va a tratar con esa persona y le va a hacer entender. Dice el versículo que abrió los ojos. Entonces le llamó Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita. Entonces llamó él a Giesi y le dijo a su criado, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella le dijo, lo que tanto deseas, lo que tanto has pedido, lo que tanto has esperado, por lo que tanto oraste con las hermanas, por lo que muchas veces fuiste con las hermanas a tu casa, oraron contigo, oraron por ti, oraste por ellas. ¿Sí me explico? Esa privacidad, esa exclusividad de la presencia de Dios, un día abrazarás lo que Dios prometió que va a hacer. Dice el versículo, y así ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo. ¿De quién era la casa? ¿De quién? De ella. ¿Pero por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Cuál sería la causa de irse de su casa? Si el que se tenía que ir era el profeta. ¿Me explico? ¿Cuál creen ustedes que sea la causa por la cual la mujer salió con el niño? Para dar testimonio. Te aseguro, hermana Delia, que ella fue con su hijo ante el marido que no supo qué ayudarle. ¿Recuerde? Que le dijo, mándalo, lleven a este muchacho con su mamá, porque estaba con su papá cuando se enfermó el muchacho. No supo qué hacer. La mujer le demostró a un hombre que sí había alguien quien podía hacer algo, testificar. Te aseguro que esta mujer iba por la calle, por el camino, con una sonrisa, porque ella desde antes de que viera el milagro ya iba tranquila. Desde antes que ocurriera el milagro, ella le dijo a un hombre de Dios, todo está bien. Te pregunto, ¿te atreverías a decir todo está bien? ¿Te atreverías a decir con esa paciencia que todo está bien? Termino. Apenas renovamos el pasaporte de mi esposa, me habla mi cuñada que quería renovar la misma fecha. Y me habla una hermana de otra iglesia y me dice, hermano, tengo problemas, quisiera renovar el pasaporte, pero ya tengo la cita. Bueno, como quiera, cambiamos las citas. Logré que las 3 citas fueran el mismo día. Lo que yo no sabía bien precisamente, los horarios, el orden, no me acordaba, pero yo sabía que entre 8:30 íbamos a tener que estar en la oficina para tramitar los pasaportes. Los 3 eran de renovación. Yo voy viendo el reloj, voy viendo el GPS y se me queda viendo mi cuñada y me dice, ¿a qué hora es la cita? Y yo, no te preocupes, vamos a tiempo. Se me queda viendo por el espejo retrovisor, yo voy manejando y me dice, yo quisiera tener esa paciencia que tú tienes. Y digo, pero no te preocupes, la primera es la hermana. Y dice mi cuñada, pero es lo que me preocupa, porque la hermana va a entrar primero y todavía veo que ahí en tu celular marca una flechita roja, como que hay mucho tráfico. Y estamos cerquita, no te preocupes. Y de mi cuñada, y las copias, todo está listo, no te preocupes.
Llega el horario, la hora de la cita, y estamos pasando frente a la oficina y mi cuñada ya quería brincar, quería ya salir con la hermana porque la hermana tenía la cita. Terminamos todo y después me dice, yo quisiera tener la paciencia que tú tienes. Y ves que he aprendido algo. De nada te sirve desesperarte cuando no puedes mover los tiempos. De nada te sirve aumentar ese enojo, esa ira, cuando no está en tus manos una solución. Esta mujer me enseñó algo, esta historia, todo está bien. La que tuvo complicaciones era la que tenía la última cita, mi cuñada. Ella estaba, según llevaba todo listo, y cuando empieza a ver los papeles le faltaba un documento, que no era difícil de imprimir, pero se le empezó a complicar y ella empezó a estresar. Y miraba a la hermana y miraba a mi esposa, dice, ay, a ti ya te cambió tu marido. Le dice mi cuñada, porque te veo tranquila. Dice mi esposa, pues he aprendido de que todo está en las manos de Dios. Te pregunto a ti, ¿cómo está? ¿Todo está bien? A pesar de que digas que está bien, tú sabes bien que estás esperando la respuesta de Dios. Yo quiero orar por ti, porque yo quiero que salgas de este culto, te metas en tu privado, te metas con Dios y hagas entrar tu fe en calor como entró este muchacho. Porque es tu fe que necesita entrar en calor, en la línea del Espíritu de Dios. ¿Sí me explico? Porque no vas a llegar sobre tu marido, te le vas a acostar así como dice el profeta que se puso, no. No vas a agarrar tu hijo, no vas a agarrar el problema, aquella persona que te ha acostado, no lo vas a hacer. Es tu fe la que necesita entrar en calor para que se active. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Es verdad, mi Dios amado, que nos preocupan las situaciones. Dice la Biblia que esta mujer metió a su muchacho al cuarto donde estaba la presencia de Dios. Dice tu palabra, mi Dios amado, que esta mujer entró y tomó la decisión de ir a buscar directamente la presencia de Dios. No buscó al suplente. Ella no se conformó con ir a un culto. Ella no se conformó, mi Dios amado,